vuelto flor. Lo mismo que Heredia convence que no hay otra patria mejor. Que sus mujeres se ufanan, que parecen sin querer exagerar. Muñecas de porcelana, escapadas de un lindo bazar. En América una helada fulgura, es Costa Rica la reina del café. Es su meseta por montadura, luce el diamante de su San José. Por ser tan linda Costa Rica la llama Narcisa Centroamericana. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos disponibles en podcast, estamos disponibles también en Facebook Live, por supuesto. Me acompaña en esta ocasión, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, definitivamente la noticia internacional del día de hoy es la, pues, bastante sorpresiva acusación criminal en contra de nadie menos que el hijo del presidente Joe Biden. Hay que decir que las autoridades, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, levantó una acusación criminal contra el hijo del presidente de los Estados Unidos por, primero que nada, esto es interesante, esto es importante, porque si usted ha seguido toda esta saga, todo este drama de lo del hijo del presidente de Estados Unidos, a él se le acusa de una serie de cosas, pero lo más relevante y lo más importante es el de haberse beneficiado indebidamente y, según los detractores y los opositores del presidente Biden, ilegalmente del puesto de su papá, ayudado por su papá de manera ilegal, concretamente con negocios hechos en Ucrania y negocios hechos en China, que suenan de comprobarse, son acusaciones o son delitos muy, muy graves, muy graves. Lo que pasa es que no se los han podido comprobar, nunca se los han podido comprobar. De ahí lo han traído de ese arriete desde siempre, pero nunca se lo han podido comprobar. Tan no se lo han podido comprobar que de lo que sí se le ha comprobado es de lo que se le ha acusado, ¿sí? Y de lo que se le está acusando ahora es algo que se le puede comprobar, y es el haber mentido a la hora de comprar un arma, una pistola que compró en el 2018 o en el 2019. Déjame ver a ver si encuentro aquí el dato exactamente, no lo tengo a la mano, pero fue en el 2017, 2018 aproximadamente, cuando Hunter Biden, a la hora de comprar y de ejercer su derecho de comprar una arma, tuvo, como es el proceso, el debido proceso en Estados Unidos, tuvo que hacer una solicitud y una declaración, y en esa declaración él se jura, es decir, cualquier ciudadano de los Estados Unidos cuando compra un arma, entre muchas otras cosas, juras que no estás consumiendo drogas. Es muy sencillo, te pregunta la solicitud, ¿estabas consumiendo drogas últimamente? Y él puso, no estoy consumiendo.
Pero resulta que en posteriores declaraciones y en un libro y etcétera, etcétera, él dijo que durante esa época era adicto al crack. Entonces, ahí está la acusación, porque por un lado, en tiempo real, él afirmó bajo juramento en esa solicitud para comprar el arma que no era consumidor de drogas y después admite, no bajo juramento, pero admite y confiesa que él de hecho era adicto a las drogas. Y ahí está el crimen. Y eso es de lo que se le está acusando. Y eso es de lo que se le puede probar. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Y bueno, hay que decir que anteriormente, y aquí se lo habíamos informado, el hijo de Joe Biden, Hunter, había acordado con el Departamento de Justicia el declararse culpable en 2 delitos menores fiscales, pero que podía, o sea, en un acuerdo, y esto se hace mucho, y también pues es cuestión de cuestionar si hubo aquí favoritismo o no, ¿sí? Pero cuando el fiscal o la fiscalía o el Departamento de Justicia determina que no tiene elementos muy fuertes para acusarte criminalmente o acusarte de una cosa grave, tiene elementos pero no muy fuertes. Entonces, si vamos a hacer este proceso, va a ser un proceso largo y caro. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo. Nos vamos a un proceso largo y caro en el que probablemente puedas perder o no, o nosotros, la fiscalía, podamos perder o no, o mejor arreglamos aquí y te acusamos de algo y aceptas que se te acuse de algo mucho más tranquilo, de mucho menos grave, y arreglamos de una vez, pagas una multa y listo. Básicamente, esos son los acuerdos con los que, dependiendo del caso, se llega con la fiscalía allá en los Estados Unidos. Y eso fue lo que le hicieron a Joe Biden. Entonces, Joe Biden, como arreglo, literalmente como arreglo, había decidido declararse culpable en 2 cargos fiscales en relación a impuestos, y entre otras cosas ya no se le acusaba por este asunto de la compra del arma, ¿sí? Sin embargo, ese acuerdo que se había llegado, pero que no se había firmado todavía, se echó para atrás. La fiscalía se echó para atrás y se lo retiró. Los análisis dicen que en gran parte fue por presión de los republicanos, ¿sí? Entonces, ahora, entonces, el Departamento de Justicia cambia de estrategia, cambió de opinión, le dijo, sí te persigo por esto, y será un jurado quien determine la gravedad de este delito, si es que en realidad se cometió, porque eso también se tiene que probar, ¿sí? De comprobarse que cometió efectivamente este delito, Hunter Biden podría ir a la cárcel hasta por 10 años. Y ahora entonces esto ya definitivamente pone el tono a lo que será la campaña política en los Estados Unidos. Porque ahora, suponiendo que así es como va a ser seguramente, los candidatos van a ser Joe Biden y Donald Trump, aquí va a ser una carrera de quién es el más bribón y el más patán y el más ilegal. Si Donald Trump, que está acusado en lo personal de muchísimos delitos, o Joe Biden, cuyo hijo está acusado y que existen muchísimas sospechas de que su papá lo ayudó a cometer otros delitos que no se le han comprobado todavía, que son delitos precisamente por los cuales esta semana la Casa de Representantes, dominada por los republicanos, comenzaron una indagatoria para un potencial juicio político contra Joe Biden, porque están investigando y tratando de encontrar evidencias de que efectivamente Joe Biden, cuando era vicepresidente y ahora que es presidente, benefició de manera indebida, ilegal, a su hijo Hunter. Y bueno,
Por lo pronto, este es el tono que va a ser en la campaña presidencial. Va a ser muy interesante ver, claro, el discurso de Donald Trump, es, me están inventando a mí todos estos cargos por motivos políticos. Eso es lo que dice Donald Trump, ¿verdad? Incluso cuando esté tras las rejas, que yo insisto que va a estar tras las rejas, su lema de campaña es, yo soy víctima, como él lo ha dicho mil veces, yo soy víctima y estoy siendo perseguido por tratar de hacer bien las cosas. Eso es lo que él dice literalmente. Eso es lo que él dice. Y Joe Biden tratar de desprenderse de su hijo. ¿Quién la tendrá más difícil? Le pregunto yo a usted. ¿Quién la tendrá más difícil? Bueno, en otro tema que es primero que nada espeluznante, pero definitivamente muy, muy triste, decir que hasta ahora la cantidad de fallecidos en los catastróficos inundaciones en la ciudad de Derna se dispararon hasta ahora a al menos 11.300 personas ahogadas, de acuerdo a las autoridades en aquella zona. Y todavía hay 10.000 desaparecidos. 11.300 que se puede afirmar que están muertas y desaparecidas 10.000. Esta tormenta tropical Daniel sobre el Mediterráneo causó inundaciones severas e hizo romper 2 represas cerca de esta ciudad de Derna y arrasó la corriente de agua a esta parte del este de Libia el domingo en la noche. Las autoridades de la ciudad ya han enterrado a 3.000 de sus muertos, la gran mayoría en fosas comunes. Se reporta que en lo que es una muy extraordinaria señal de unidad, los 2 gobiernos que gobiernan el país están coordinándose para los esfuerzos de rescate y de ayuda. Un oficial de las Naciones Unidas dijo que este país de Libia pudo haber evitado la red eléctrica de Nigeria estaba produciendo 0 electricidad y fue restaurada el servicio 10 horas después. Por supuesto que Nigeria sufre de un poder de electricidad bastante inestable, definitivamente, y en el 2022 toda la red se rompió al menos durante 4 ocasiones diferentes. En todo el año 2022, todo el país de Nigeria sin servicio de electricidad. En información económica hay que decir que el Banco Central de China recortó la cantidad de dinero que los prestamistas tienen obligación de mantener como reserva y lo hizo en 0,25 puntos porcentuales. Esta reducción, la cual entra en vigor el viernes, tiene como objetivo el aumentar el crédito en China, particularmente a los gobiernos locales que están tratando de financiar proyectos de infraestructura. La economía de China, que está siendo afectada por una caída en la demanda global y graves problemas en su grandísimo sector de vivienda, ha estado batallando, la segunda economía más grande del mundo, desde la pandemia del COVID-19. Y decir también que en la Unión Europea, esta es la segunda economía más grande del mundo. La que en teoría también es la segunda economía más grande del mundo, sin embargo, es una unión, que es la Unión Europea, que si se le toma como en conjunto, es la segunda economía más grande del mundo, como en conjunto, la inflación ahí de la eurozona fue de 5,3% en agosto, que es bien por encima
del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Europa tiene todavía un problema de inflación severo, más severo todavía que el de Estados Unidos. Y bueno, el Banco Central Europeo ahora espera que la inflación promedio del 2024 sea de 3,2%, lo cual le da motivo a esta institución para seguir aumentando las tasas de interés. Y bien, este jueves, este banco incrementó sus tasas en 0,25 puntos porcentuales, llevando a la tasa de depósitos al nivel récord del 4%. Y en su próxima reunión de política monetaria en octubre, el Banco Central Europeo, ahí los gobernadores más agresivos probablemente presionarán al banco a que, no los más agresivos, discúlpeme, los más moderados en realidad, los más moderados en la reunión de octubre, se espera que presionen al resto de los gobernadores del Comité de Mercados Abiertos, que se le llama, a hacer una pausa y una revisión. O sea, una reflexión, mejor dicho. Porque la verdad es que la economía de la Unión Europea está entrando a territorio de problemas. Las ventas comerciales y la producción industrial, todas, se desaceleraron durante julio. Las firmas de construcción están reportándose muy pesimistas y en Alemania, que es la economía más grande de la zona, el muy seguido índice IFO de sentimiento de los negocios mostró un deterioro a lo largo y a lo ancho de todos los sectores durante el mes de agosto. Y decir que el Banco Central Europeo también ajustó a la baja de manera significativa sus proyecciones para la economía de toda la eurozona a un crecimiento de 0,7% en el 2023 y 1 punto porcentual en el 2024 y 1,5% en el 2025. Anemia de aquí hasta todo el 2025. Hay que decir que todo esto es en parte efectos retrasados de la subida, corrida alcista del Banco Central Europeo. Y por supuesto que si más sube las tasas de interés, más se va a estar desacelerando la economía de la Unión Europea. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, este jueves también el Sindicato de Trabajadores Automotrices de los Estados Unidos, que es uno de los sindicatos más grandes del país, se esperaba que decidieran si entraban a huelga por una disputa salarial con las 3 automotrices principales de los Estados Unidos, que son Ford, General Motors y Stellantis. Que Stellantis viene siendo lo que antes era Chrysler. Hay que decir que en los últimos tiempos disputas similares habían siempre terminado o concluido con términos favorables, lo cual, por supuesto, ha servido de aliciente para movimientos similares futuros, ¿sí? Y es lo que ha dado aire al movimiento laboral actual que hay en los Estados Unidos. Y también el ajustado mercado laboral le ha dado a los trabajadores poder, mucho poder de negociación.
Como aquí lo informamos, en julio pasado, esta compañía de encomiendas gigante UPS acordó otorgarle a sus decenas de miles de conductores un aumento salarial del 17%. Bueno, respecto de las automotrices, hay que decir que si llegara a hacerse esta huelga, hasta 146,000 trabajadores afiliados al sindicato dejarán sus labores. Y esto se sumaría a los 190,000 trabajadores que en este momento están en huelga en los Estados Unidos, incluyendo a los actores, a los empleados hoteleros que ya están con las banderas rojinegras. Si se hace esta huelga, hay que decir que habrá más será en la ocasión que hay más empleados privados en huelga en los Estados Unidos que en cualquier tiempo desde la década de los 80s. Y este es un problema para Joe Biden, porque resulta que Joe Biden, como buen demócrata, y específicamente él, pero bueno, como buen demócrata, el presidente Joe Biden es un gran apoyador de los sindicatos. Y él ha tomado medidas para hacer más fácil la sindicalización y más difícil el que se impida la sindicalización en los Estados Unidos. Sin embargo, esta ola de huelgas, y específicamente si las 3 automotrices entran en huelga, eso le hará muchísimo daño a la imagen de Joe Biden por efecto del grave deterioro económico que esto traerá a toda la economía de los Estados Unidos. De tal manera que podemos afirmar que efectivamente Joe Biden sí, seguramente es muy gustoso de los movimientos sindicales y de los sindicatos, pero definitivamente no de las huelgas, ¿verdad? Porque es que ese es el problema. El problema de un político, y sobre todo un político de elección popular, ¿va? Es que es muy bonito apoyar a los sindicatos, claro, por supuesto, hasta que estos te hacen una huelga. Y sobre todo cuando son sindicatos así de grandes. Y esta me parece que es la primera vez, sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que las 3 automotrices principales entrarían en huelga. Sería desastroso. Desastroso. Vamos a ver. Es interesante. En Estados Unidos, las automotrices estadounidenses, las viejas, o sea, las originales, que son Chrysler, Ford y General Motors, tienen que estar sindicalizadas. Las más nuevas no, Tesla no, por ejemplo. Y tampoco las extranjeras. Tampoco las extranjeras. Volkswagen, Mercedes, Nissan, etcétera, etcétera. Todas ellas, Honda, todas ellas tienen plantas productoras en los Estados Unidos muy eficientes y ninguna es sindicalizada. No tienen ese problema. Así es que ahí lo tiene usted. De manera rápida, déjeme informarle que la productora británica de microprocesadores ARM, que es propiedad del grupo japonés SoftBank, que es este grupo que se dedica a fondear y financiar empresas tecnológicas, tiene un valor de $54,000 millones después de que inició su debut en bolsa con ofreciendo un valor de sus acciones a $51 cada una. Y bueno, comenzó a operar operación pública este jueves. Y esa evaluación es bastante por encima de los $40,000 millones que Nvidia, que es una productora de microprocesadores estadounidenses, ofreció en su lanzamiento en bolsa en el 2020.
Algunos de los clientes más grandes de ARM incluyen a Apple y Google, y todas ellas se formaron en línea para comprar acciones de ARM. Hay que decir que se trata del regreso, de la vuelta de ARM al mercado público accionario, porque hace 7 años fue sacada del mercado y llevada a propiedad privada por SoftBank. Y se trata esta colocación de la mayor colocación accionaria en bolsa este año, en lo que va del año. Y por supuesto que la que ha sido esta colocación exitosa, pues aumenta los prospectos de que otras compañías se alineen para decidir lo mismo, entrar a bolsa. Y se espera que pudiera ser Instacart, que es una compañía, una de estas, que la primera que pueda hacer al respecto es Instacart, que es esta compañía de entrega de comestibles, de abarrotes a domicilio, de productos de supermercado, pues. ¿Sí? También este listado público de ARM es una prueba de a ver si los inversionistas creen que la compañía será tan importante para la inteligencia artificial como se cree que la propia inteligencia artificial es. Y, sobre todo, también tan importante para la economía como ha sido tanto la inteligencia artificial como los propios teléfonos inteligentes, los cuales han tenido una explosión en el uso y en los consumidores que han estado adoptando el uso de los teléfonos inteligentes. Y en este respecto resulta que el 99% de todos los teléfonos inteligentes de todo el mundo utilizan tecnología de ARM. Y hay que decir que uno de los clientes principales de ARM pues es China, donde obtiene el 25% de sus ingresos. Y eso pues por supuesto que es una preocupación para los inversionistas. Sin embargo, de todos modos esperan que haya muchísima demanda para ARM, al margen de lo que pueda suceder con China. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la Ruta de Saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nada más para recapitular lo último que estábamos hablando de esta empresa de microprocesadores británica ARM, propiedad de SoftBank de Japón. Hay que decir que las acciones de esta subieron casi 25% sobre su precio de salida de $51 cuando cerró la operación en el mercado accionario Nasdaq este jueves, con lo que el valor de esta diseñadora de microprocesadores cierra por encima de los $65,000 millones. Hay que decir que la propietaria de ARM, que es SoftBank,
vendió más de 95 millones de acciones de esta empresa, lo que representa el 10% de todas las acciones de Equity. Bien, ahí lo tiene usted. Vámonos a Guatemala, donde pues hay todo un... Continúa de hecho. Nosotros aquí informamos que se dio el proceso presidencial. La segunda vuelta fue hace escaso menos de un mes. Y bueno, nosotros informamos eso y nos dimos la vuelta. En aquel momento sí hablábamos de que había algunos problemas latentes, pero pues digamos que no pensamos que iba a pasar a mayores, pero parece que sí pasó a mayores, porque ahora hay noticias que causan mucho estupor, mucha preocupación al respecto, pero voy a dejar que sea nuestro invitado el que nos diga de qué se trata. Gustavo Berganza, él es periodista, columnista también, y él es reportero y forma parte de la misión de observación electoral de Guatemala. Explícanos, hubo un allanamiento ahí, ¿a quién fue y por parte de quién y por qué? Hola, muy buenas tardes a tus oyentes y a ti. Gracias. Ayer lo que hubo fue, anteayer fue lo que hubo, fue una cosa inédita en la historia de Guatemala, porque por primera vez el Tribunal Supremo Electoral tuvo que permitir que el Ministerio Público entrase a las bodegas en donde se archivan, donde se guardan todos los remanentes del proceso electoral, y el Ministerio Público, con una orden de juez, lo que hizo fue abrir las cajas electorales, cosa que nunca se hace después de un proceso electoral, y comenzó a contar votos de un grupo de esas cajas. ¿Por qué motivo? Porque recibió una denuncia anónima. Dijo el fiscal Curuchiche, en donde un ciudadano estaba muy preocupado porque la deuda electoral, o sea, el dinero que después la ley le asigna a los partidos políticos después de haber participado en un proceso electoral, fuese asignado sin que se supiera realmente si ese partido político, no se dijo cuál, lo recibiera de acuerdo a los votos que fueron emitidos a su favor. Y entonces eso desencadenó este proceso, que es una vulneración más a lo que ya el Ministerio Público ha estado haciendo contra las elecciones que se realizaron el 25 claro. de junio y el 20 de agosto. Gustavo, déjame te pregunto, denuncias anónimas, yo no conozco mucho de leyes, ni soy abogado ni mucho menos, pero este asunto de denuncias anónimas tal vez pudieran funcionar en el mundo anglosajón, probablemente en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, probablemente, no sé. Pero lo que sí sé es que en nuestros países, en toda América Latina, eso de denuncias anónimas es una falacia y es cualquier excusa de alguna autoridad arbitraria para hacer arbitrios, precisamente, arbitrariedades, mejor dicho, ¿no? Entonces, siendo así, y si estás de acuerdo con lo que yo acabo de decir, ¿qué es lo que está detrás de esto? Porque eso de denuncia anónima no se la traga absolutamente nadie. Mira, es como dicen los anglosajones, esto es una fishing expedition. Ajá, sí. Entonces, y luego también es una demostración de parte del Ministerio Público de que tiene ahora un poder amparado en un juez penal que va más allá de los límites que fija la ley penal. Porque aquí en Guatemala la ley penal no tiene por mandato constitucional incidencia sobre eventos electorales. Es decir, los únicos que tienen que ver con la regulación y con cuál. Gustavo. Hola. ¿Perdimos comunicación? Es que era por teléfono, ¿verdad?
Sí, bueno, a ver si podemos reconectar. Gustavo, ¿estás ahí? Va, en fin. Esos controles incontrolables, mi querido David Guerrero. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Desde que fueron las elecciones hace 3 semanas o 4 semanas en Guatemala, ya habíamos dicho y habíamos establecido con la entrevista en aquella ocasión que había precisamente el peligro de que sucediera lo que está sucediendo en este momento. Precisamente. Ahora, después de que sucedió lo que Gustavo nos acaba de exponer aquí en esta llamada, en esta entrevista, como resultado de eso, el presidente electo suspendió el proceso de traspaso de poderes. Y esa era la siguiente pregunta que quería yo hacerle a Gustavo sobre en la práctica qué significa exactamente eso, dado que él toma posesión hasta enero. O sea, falta muchísimo todavía para que tome posesión. Pero por lo pronto, la reacción del presidente electo fue la de... ¿hay que llamarlo otra vez? ¿Se puede llamar o no? ¿Tú no puedes llamarlo? No contesta, ok. Bien, le decía yo que en la práctica no sé qué significa en la práctica. Supongo que tendrá relevancia en la medida que cancelación del traspaso de poder dure, ¿no? Por lo pronto, si unos cuantos días, pues no creo que vaya a tener ningún efecto porque él toma posesión hasta enero. Ahora, estoy adelantando, ya lo tenemos ahí. Gustavo, ¿estás ahí? Estoy aquí, okay. Alberto. Ya, Gustavo. Bien, entonces, sí. Pero déjame te pregunto, pero ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que, o sea, aquí alguien está cometiendo una arbitrariedad y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está pasando? Y te pregunto, ¿acaso el proceso electoral de Guatemala, que Guatemala es una democracia bastante sólida, institucional, venía siendo, estuvo amañado? ¿Hubo sospechas de fraude? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, es una cosa extraña desde el punto de vista porque no tiene ningún fundamento legal. En un estado normal este tipo de cosas no pasarían. Sí, ¿me escuchas? Sí, ¿Aló? Sí, aquí estamos. Sí, venimos nosotros de un proceso electoral que ha sido certificado ya por el Tribunal Supremo Electoral, que ha sido validado por la misión de observación de la Unión Europea, por la misión de observación de la OEA, por la misión de observación electoral de Guatemala, por las misiones de observaciones electorales nacionales que lo vieron. Entonces, no se explica por qué razón el Ministerio Público sigue estando detrás de esto. La única explicación posible es que hay un grupo que no quiere que el presidente electo y su equipo tomen posesión el 14 de enero. Esa es la única explicación. ¿Y tenemos alguna señal de qué grupo es este? Lo único que podemos hacer son conjeturas. Sí. Tenemos a un grupo que estuvo asociado con una candidata presidencial que la estuvo apoyando ardientemente. ¿Qué grupo y qué candidata? Este es un grupo de organizaciones de extrema derecha que estuvo apoyando a la candidata del partido Valor. ¿Quién es ella? La señora Suri Ríos. Ajá, ok, la hija de quien fuera el dictador de Guatemala. Sí, entonces este es un grupo que estuvo apoyando a ellos. Es un grupo que ha estado cuestionando desde el principio los resultados desde la primera vuelta, porque porque el actual vencedor y presidente electo ya proclamado y validado por el Tribunal Supremo Electoral, pues no les aparecía en el radar electoral. Esa es una cuestión. Entonces, pues están molestos. Y luego el otro grupo es el actual grupo gobernante, una alianza informal
a la que se ha dado a llamar el pacto de corruptos, que no quiere soltar el poder. Entonces esas son las conjeturas que se hacen. Y con la venia, ¿qué papel juega aquí el presidente Giammattei en este momento? Mira, es un papel ambivalente lo que se ve, porque por una parte el presidente en la reunión segunda reunión de inicio de transición, en presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dice al presidente que él incluso ofrendaría su vida, pero para que no se interrumpa ese proceso electoral, ese proceso de transmisión de mando. Pero sin embargo, ese mismo presidente no impide que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil le den apoyo al Ministerio Público con centenares de agentes para perpetrar este tipo de arbitrariedades que se están dando en el proceso electoral. Entonces, pues ahí tienes tú un presidente que por una parte le da la cara al mundo de que está apoyando la transición, pero por otra no impide que se vulneren la santidad de ese proceso electoral. Disculpa la palabra que uso, pues, pero es que es una llamémoslo así, una profanación la que se ha hecho a las cajas electorales. Bueno, y estos grupos que apoyaban a Ríos, ¿tan poderosos son? Pues son parte evidentemente de ese grupo que no quiere soltar el poder, pues. Que tiene el poder en este momento, ya entiendo. Ahora, entonces, ¿en qué quedó lo de ayer? Ayer hubo este allanamiento, sí. ¿Y en qué quedó? ¿En qué va? Al final, ayer dijo el fiscal Curruchiche, el fiscal de que realizó ese allanamiento. ¿Cómo se apellida el fiscal? Se llama Rafael Curruchiche. Ese es un apellido originario, pueblos originarios de Guatemala, okay, del área de Chimaltenango. Bueno, ok. En algunas partes de América Latina suena muy raro, pero ok. Entonces, sí. ¿En qué va? Pues el fiscal dijo que ya habían realizado la revisión que querían hacer y que habían entregado las cajas y que el Tribunal Supremo Electoral las había recibido sin hacer ninguna objeción. Pero después, hoy en la mañana, durante el acto de celebración de la independencia de Centroamérica, que se realizó en el Tribunal Supremo Electoral, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que ellos no estaban de acuerdo y que no habían estado en ningún momento avalando lo que hacía el Ministerio Público. Entonces ahí ves también que existe llamémoslo así, una falta de apego a los hechos en lo que dice el fiscal Curruchiche. Ok, pero entonces hubo este allanamiento, pero al final no pasó nada. Simplemente hubo esta violación terrible, pero todo no pasó nada. Sí, como te digo, es una como demostración de fuerza al final de cuentas. Sí, aquí podemos nosotros hacer lo que nosotros querramos, porque estamos amparados con la orden de un juez penal que nos permite hacer este tipo de cuestiones y nos vale madre lo que diga la ley electoral. Literalmente. ¿Cuál fue la reacción del presidente electo? El presidente electo lo que hizo fue, ante el allanamiento, dijo, señores, aquí continúa esa vulneración de la transición, hay un golpe de estado lento y los responsables son el fiscal Curruchiche y la fiscal general de la Nación, y yo les exijo que renuncien. Y en tanto ellos no renuncien, no voy a volver a este proceso de transición, porque se están vulnerando los derechos de los guatemaltecos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa en la práctica que está poniendo en duda la voluntad del presidente, evidentemente, en aceptar el triunfo. Significa que está poniendo en duda la libertad de todo la certeza del proceso. O sea, es que en la práctica está significando que el presidente electo está renunciando a ser presidente electo. No. Lo que está diciendo es que mientras
mientras no renuncien este par de señores. Y no van a renunciar, Entonces, ¿qué va a pasar? No van a renunciar. Eso también representa un riesgo político para él, ¿verdad? Exacto, precisamente por eso pregunto, pues si los otros lo que quieren es que este tipo se vaya, se elimine, se desaparezca, yo no sé qué, y este viene y les pone condiciones, pues los otros dicen, no, pues como tú dijiste, pues me vale madre, no me voy, y aquí me quedo. Entonces, ¿qué va a hacer? Sí, eso es lo que pues uno como observador, ya no como observador electoral, sino como observador político, dice, bueno, esperemos que tenga una estrategia de salida para esto. Sí, porque pareciera que se está pintando él mismo en el rincón de la habitación. Sí, exacto. En eso tienes tú toda la razón. Pero en el ínterin, pues vino una cascada de reacciones internacionales nuevamente que volvieron otra vez a cuestionar a la fiscal y al fiscal Kuruchich, y a poner en evidencia que lo que están haciendo es que están haciendo su real gana sobre las leyes electorales. Gustavo, déjame te pregunto, la última pregunta porque ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Cuál ha sido la posición de los grandes empresarios guatemaltecos que específicamente en Guatemala, los grandes empresarios siempre han estado muy involucrados en la política? ¿Cuál es la reacción de ellos y la posición de ellos ante todo esto? Mira, ha habido pronunciamientos de parte de las cámaras que los agrupan. Han sido pronunciamientos, yo te diría, no tan explícitos como los que hemos hecho las misiones de observación electoral, como los que ha hecho la Unión Europea, como los que ha hecho el Departamento de Estado. Han hablado de que el Ministerio Público tiene que apegarse a la ley y que los resultados de las elecciones tienen que ser respetados. Pero no han dicho, miren, condenamos explícitamente las acciones de la fiscal general y el fiscal Kuruchich. En ese sentido, se han cuidado las espaldas. Y déjame te pregunto una cosa, Gustavo, porque como yo acabo de mencionar, en Guatemala, porque esto no se repite en todos los países de América Latina, en Guatemala sí, los grandes empresarios son muy involucrados en la política y muy activos y a lo mejor no quiero usar la palabra vociferantes, pero sí no se quedan callados. En esta ocasión, por lo que tú me estás diciendo, pareciera que se están quedando callados. Pongámoslo de esta manera, digamos que están siendo prudentes. Cautos. Están queriendo quedar bien con Dios y con el diablo. ¿Y es típico de ellos? ¿Los reconoces? Pues no, la verdad, suelen ser mucho más decididos, mucho más abocados a la defensa de sus puntos de vista, y en este caso están siendo más bien tímidos. Exactamente, que era lo que yo estaba. Entonces coincidimos tú y yo en eso. Exactamente. Entonces, al final de cuentas, no sabe uno si están del lado de la defensa de la democracia o si están viendo para dónde sopla el viento. Claro. Antes de comprometerse y de que les caiga les caiga un proceso por parte del Ministerio Público. Bueno, también pudiera ser que no quieren equivocarse, ¿no? Sí. Bien. Oye, Gustavo Berganza, colega periodista y sociólogo guatemalteco, te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros. Seguramente vamos a seguir hablando más. Muchas gracias, Alberto, y un saludo a tu audiencia. Gracias, hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine los controlables, muy bien. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por